Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Mi nombre es Felipe de Jesús Saldaña Guillén y esta sesión tiene como objetivo hablar sobre el diagnóstico psicológico. Bien, empezamos definiendo lo que etimológicamente significa el diagnóstico, que básicamente es conocimiento de alguna característica utilizando unos medios a través del tiempo o a lo largo de un proceso. Pero lo más importante de esta sesión va a ser ver los cuatro tipos de diagnóstico, como en la bibliografía se menciona. Esto es para la materia de diagnóstico psicológico en la licenciatura de Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El primero es el diagnóstico intuitivo, que puede ser también considerado como diagnóstico directo y se basa en la experiencia. En este caso, un profesional de la salud hace rápidamente identifica los síntomas de un paciente con las afecciones que ha conocido. Esto subrayo que es mucho con base en la experiencia. No cualquier persona pudiera desarrollar un diagnóstico intuitivo en sus primeros años de experiencia. Tiene que pasar algún tiempo para que, y más que nada, casos o experiencias claras para poder desarrollar este. Por otro lado está el diagnóstico diferencial, que es con el que más me he identificado hasta el momento, ya que este método se centra en la comparación de síntomas con características de diferentes enfermedades o trastornos. Es decir, hacemos un análisis de similitudes y diferencias para poder descartar diagnósticos, algo así como lo que hace Doctor House. Por otro lado tenemos el diagnóstico inductivo, que este tipo de diagnósticos básicamente vemos síntomas específicos e inferimos la causa del problema. Nos basamos en la lógica deductiva para llegar a una conclusión general a partir de datos particulares. Y por último, el diagnóstico hipotético, que también es conocido como diagnóstico terapéutico, y esto implica la formulación de una hipótesis sobre la condición del paciente y observar su respuesta de acuerdo al tratamiento. Si la respuesta al tratamiento es positiva, se confirma la hipótesis y se establece el diagnóstico. Entonces, retomando, el diagnóstico intuitivo tiene la experiencia como guía. Como ventajas, es muy rápida en situaciones urgentes, permite al profesional de la salud utilizar su experiencia y conocimiento para tomar decisiones basadas en la observación y la intuición, y es adaptable, es decir, se facilita situaciones complejas o poco comunes. Sin embargo, al ser subjetivo puede estar influenciado por prejuicios o experiencia previa de un profesional. Hablaba un poquito de Doctor House y hay capítulos en donde básicamente él se sesga debido a experiencias previas que tuvo. Bueno, pues esto pasa en la vida real también. Hay posibilidad de error ya que depende de la experiencia y del conocimiento del profesional. Entonces esto va a variar de profesional a profesional. Y como les comentaba, pues esto no puede ser en los primeros años de experiencia. Tiene que pasar algo más de tiempo para poder desarrollar este tipo de diagnósticos. También se dificulta la verificación ya que es difícil probar tu validez ya que depende de la intuición. Esto se puede aplicar en emergencias médicas, en situaciones de crisis. La experiencia y la intuición pues van a ser puntos clave para que el profesional o la profesional de la salud tomen decisiones rápidas y puedan en un momento dado salvar vidas o puedan hacer una intervención adecuada. Bien, continuamos con el diagnóstico diferencial, que les digo que es con el que más me identifico, que se trata de comparar y analizar. Primero se recopila la información del paciente o del consultante, como ya lo vimos en la asignatura, haciendo su historia clínica, viendo una entrevista adecuada, incluso tener su genograma para ver cómo es que es el comportamiento en su familia. Con base en esto pasamos al análisis de datos, donde se analiza la información recopilada y empezamos a comparar los síntomas que el paciente refiere con las características de diferentes enfermedades o trastornos. Para esto nos apoyamos del DSM-5 y después de que ya encontramos algo vamos a formular una hipótesis, una o varias hipótesis, en donde vamos a identificar las posibles causas de la situación del paciente. Se pueden realizar pruebas adicionales para confirmar o descartar algunas de las hipótesis que se hayan planteado y pueden incluir, bueno, temas clínicos, aunque esto ya se turnaría a un especialista distinto.
y el diagnóstico final. Bueno, pasando al diagnóstico inductivo que va de lo particular a lo general, pues empezamos con la observación, identificamos claramente cuáles son las situaciones del paciente, analizamos los patrones de conducta y empezamos la formulación de hipótesis. Luego también tenemos pruebas adicionales que pueden o no aplicarse y el diagnóstico final. Si se fijan, se parece mucho al anterior, solo que aquí pues va de lo particular a lo general. Y el diagnóstico hipotético viene de pruebas y confirmación. Lo primero es que el profesional de la salud formula una hipótesis sobre la causa del problema del paciente basándose en la información recopilada y su experiencia. Después pasan a la parte de pruebas donde se implementa un tratamiento específico basado en la hipótesis. La respuesta del paciente al tratamiento nos va a decir si confirmamos o descartamos la hipótesis, es decir, si no la aceptamos. Finalmente, tenemos la etapa de confirmación, donde si la respuesta al tratamiento es positiva, confirmamos la hipótesis y si la respuesta no es esperada, se rechaza la hipótesis. Y exploramos otras posibilidades. Les comentaba que utilizamos el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5 y bueno, pues aquí tienen como un pequeño resumen de lo que se trata de este DSM-5 que ya lo hemos visto anteriormente en otras asignaturas. Tenemos algunas consideraciones éticas como la confidencialidad, objetividad y el consentimiento informado y les agradezco mucho el tiempo en esta presentación.